Casi medio centenar de empleados recibieron sus despidos en las últimas horas en la Secretaría de de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero previo a ello fueron objeto de malos tratos por parte de las máximas autoridades de la institución. Así lo denunció un grupo de personas que fueron despedidas y que se comunicaron con los medios de comunicación para exponer la realidad que se vive al interior de la Secretaría Rectora de los Derechos Humanos en Honduras. Una de las afectadas dijo que los despidos de este día no están justificados porque en la nota que les entregaron atribuyen la misma a irregularidades en el desempeño de los cargos. Esto es persecución política por parte del gobierno de la solidaridad, el gobierno del amor, la capital de la paz, el gobierno de la reconciliación. Acaba de dejar casi 50 familias sin comer, manifestó. Denunció que los secuestraron o que les secuestraron sus documentos, los contratos y acuerdos en el Departamento de Recursos Humanos y responsabilizó a Karina Smith por esos atropellos, apuntó. Además dijo que la propia ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, les llama delincuentes, narcotraficantes y estructura criminal. Mirta Gutiérrez, diciendo que ya desmantelaron la estructura criminal. ¿Qué es eso? No es posible si aquí trabaja gente de la tercera edad, declaró. Otro grupo de empleados despedidos que se apostó frente a las instalaciones de la institución lamentó que la nueva administración de la Secretaría de Derechos Humanos ni siquiera les entregó los finiquitos y la ministra Roque lo señala de dar información en la muerte de Berta Cáceres. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible en esa Secretaría de Derechos Humanos! Y exponen a la figura de la Presidenta de la República. Y no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Hombre, estamos hablando de la Secretaría de Derechos Humanos, donde se está presentando la mayor violación de derechos humanos en contra de los empleados. ¿Se pueden imaginar ustedes? ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! ¡Qué lamentable! Hay despidos. Perfecto, no se puede hacer nada. O sea, entendemos que las autoridades o las nuevas autoridades tienen que trabajar con su gente, pero tratarlos así, por Dios, es inconcebible. Más en la Oficina de Derechos Humanos, en la institución, el ente encargado de derechos humanos en el país, el ente del Estado, que debería de garantizar los derechos humanos de todos los hondureños y más de las personas que trabajan con ellos o que dejaron de trabajar, por Dios. ¿Cómo le van a decir narcotraficantes? ¿En qué país estamos? ¿En qué ambiente? No puede ser, no puede ser. Ministra, es tiempo que cambie. Ministra, es tiempo que dé giro a esa mentalidad que ha tenido cerrada en contra de las personas que trabajaron en la administración pasada. Usted es una autoridad dentro de este Estado en estos momentos. Y es la ministra de Derechos Humanos, ministra Natalie Roque. No es cualquier ministra, es de Derechos Humanos, por Dios. Es increíble, es increíble. Estoy con dos ex empleados y estoy también con el concejal presidente del Mecanismo de Protección, Donny Reyes, que gentilmente han accedido a estar con nosotros. Voy a presentar primero a dos personas que fueron despedidas el día de hoy, para que me expliquen exactamente qué fue lo que pasó. El abogado Cristóbal Martínez, hasta hoy asesor legal del Mecanismo de Protección. Gusto en saludarle. Buenas tardes. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas noches, licenciado Juan Carlos Sierra. Buenas noches a las personas que escuchan y ven este programa. Un gusto estar con usted. Todo lo contrario, el gusto es mío. Saludo también a Ana Padilla. Ana, gusto en saludarle. Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto estar aquí. Gracias por prestarnos este espacio para poder compartir lo que ha pasado. Donny Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Aquí, un gusto compartiendo con el espacio, preocupado, ¿no? Y solidarizándome con los compatriotas que han sido afectados de una forma tan penosa, ¿no? Correcto. En la Secretaría. Ya voy con usted, Donny. Ana Padilla. Gracias. Ana, ¿qué fue lo que pasó hoy? Sí, ¿Cuáles lo fueron? escucho. Por favor, dígame qué fue lo que sucedió el día de hoy. ¿Cómo se presentaron estos casos? Pues mi experiencia en lo particular es que yo me he comprometido con el trabajo de los derechos humanos. Soy una persona que todos los que me conocen saben la vocación de servicio que tengo. Como ser humano no quiero decir que soy perfecta, tengo mis malos carácter, etcétera, etcétera, ¿verdad? No me considero ninguna santa, pero creo que he demostrado un compromiso con el país, con las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores. Para mí tenía sentido el trabajo que yo hacía, porque sabía que con eso contribuía a que hubiera democracia en el país. Porque cuando estas personas eran protegidas, ellas podían defender a aquellos que no tienen voz, podían oponerse a la corrupción, podían elevar la voz para que las injusticias no continuaran. Entonces a mí me gustaba mi trabajo y yo lo hacía con mucho amor. Durante mucho tiempo, desde 2016 al 2019, yo recibía un salario que ya con deducciones era de 16,000 lempiras y hacía todas las funciones que usted puede contar, crean que eran más de 10. Después, en el 2019, se me dio un ascenso por mérito y entonces ya mi salario cambió a 37. En ese salario estaba y haciendo todas las mismas funciones antes, más de 10 siempre, haciéndolo de la mejor forma. En ningún momento recibí ningún llamado de atención, ninguna tacha, nada que me puedan decir. Yo honradamente puedo decirle a quien quiera que yo no tengo ningún vínculo con el crimen organizado. No estuve en ningún consejo de ministros decidiendo dañar a alguien y de ninguna manera di información de alguna persona del mecanismo, de algún protegido para que fuera dañado. Yo me siento en la capacidad de decir que he dado lo mejor. Y sin ninguna notificación, el día de hoy se nos llamó a un salón para decir que nos despedían. Aparte de eso, adicional a esa historia que yo le cuento de compromiso, que no es solo mía, sino de mis compañeros también, hay muchas personas que hasta de su bolsa han dado, porque en el gobierno anterior enfrentamos muchas dificultades como mecanismo, y las personas comprometidas por las situaciones que se veían, incluso se entregaban de su dinero para poder ir solventando, porque nosotros hemos enfrentado situaciones desde el gobierno pasado, no de ahorita. Y el gobierno pasado, cuando nos limitaban el dinero, al nosotros conocer las historias de las personas, ver sus dificultades, cómo se enfrentaban a la corrupción, cómo defendían el agua, cómo defendían sus derechos ancestrales, pues muchos se sintieron comprometidos y hasta soltaron de su dinero para ayudarlos, ¿me entienden? Entonces todos nosotros estamos como colapsados sin entender cómo se hizo ese análisis para que ahora salga un comunicado en donde nos están acusando de dobles funciones, no tenemos idea, de irregularidades, no tenemos idea. Entonces realmente sentimos que ha sido una injusticia. Todos los del mecanismo tenemos un compromiso. Y ya para terminar, solo decirle que esto lo vengo experimentando desde que tomó posesión la ministra. Es una sensación como de desconfianza, un bloqueo a mi trabajo. Yo tenía hasta miedo de pedir cosas porque realmente cuando uno se acercaba a ciertos lugares había como una resistencia en la apertura a dar las cosas, a comunicarse. Yo mandaba correos, nunca recibía respuestas. En todo el tiempo que yo estuve ahí en privado, solo una vez se me llamó con la ministra para ella entender sobre mi trabajo y no volví a tener ninguna reunión. La nueva directora en ningún momento se reunió conmigo para entender por completo mi trabajo. Tuve que mandarle correos pidiéndole que se reuniera conmigo para yo poder explicarle cuál era mi trabajo y cuáles eran las cosas que hacían. Entonces todo esto me tiene confundida porque yo no sé cómo se me evaluó. Entonces ya para cerrar, el punto es, si lo van a despedir a uno, yo pienso que lo importante es que lo hagan con el respeto que uno como persona se merece. No tengo por qué soportar que me digan que soy de alguna red o de crimen organizado o X cosa, porque eso daña mi moral y yo no tengo ninguna relación con nada de eso. No, y le voy a decir algo, perdón Ana. ¿Saben ustedes que lo que hizo la Secretaría de Derechos Humanos es marcarlos a ustedes?
Sí, en eso es ese un comunicado. estigma que Eso nos deja a nosotros es un estigma injustificado, que totalmente. les va a costar que se lo quiten de una u otra forma. Óigame, esto es terrible, Correcto. esto es terrible. Ajá. Abogado Cristóbal Ajá. Martínez, lógicamente, Pero solo para sí, terminar, lo que le quería sí, decir sí, por Ana. último era la cuestión de no velar por despedirlo a uno y tener el dinero listo para dárselo, porque varios de nuestros compañeros lo han despedido hace 3 meses, 4 meses y a la fecha no reciben nada de su dinero. Entonces nosotros tenemos también miedo ante esta situación porque somos padres de familia. Claro. Y gracias. No, a usted, pero permítame, aún no se me vaya. Abogado Cristóbal Martínez, los estigmatizaron precisamente con este comunicado que ha dado a conocer la misma Secretaría por su despido, ¿cierto? Sí, exactamente. Esta es la valoración que nosotros hemos podido hacer y no solo por este comunicado que fue emitido el día de hoy, sino que por varias oportunidades en las que la ministra anteriormente en diferentes medios de comunicación ella ha emitido argumentos donde califica al personal que venimos trabajando desde la administración anterior como miembros de una narcodictadura, como miembros del crimen organizado, y así una serie de epítetos donde prácticamente atenta contra nuestra dignidad y contra nuestra honorabilidad. Como usted bien lo dice, está dejando un estigma que va a tener repercusiones a futuro para cada uno de nosotros. Sí, para conseguir trabajo, abogado. Exactamente. Sí, hombre. Entonces, en ese sentido, la vulneración a los derechos humanos desde la persona que debería más bien tutelar y garantizar el respeto de esos derechos humanos de todos los hondureños es quien realmente ha incurrido en estas acciones que violentan y que vulneran los derechos humanos de cada una de las personas que simplemente estamos cumpliendo con una función en el marco de nuestra labor en esta Secretaría de Derechos Humanos que hasta el día de hoy desarrollamos. En ese sentido, pues nosotros tenemos muy claro que hay acciones legales y vamos en los próximos días a valorarlas y vamos a estar incoando e instando esas acciones ante las diferentes instancias. Pero sí nos hemos sentido bastante vulnerados en nuestros derechos, igual no hemos sentido el acompañamiento de las organizaciones tanto a nivel nacional y a instancia también del alto comisionado que en su momento ha tenido conocimiento de todos estos atropellos desde que asumió la ministra Natalie Roque y hasta el día de hoy pues se mantiene en silencio. Sí tomamos con buenos ojos y valoraciones positivas el acompañamiento que al menos el comisionado de Derechos Humanos sí ha dado a estas situaciones de un tiempo para acá y también ha acompañado todo el procedimiento que se realizó el día de hoy. Entiendo que ustedes también fueron objeto de hostigamiento laboral, ¿verdad? De acoso laboral. Estuvieron trabajando en estos últimos meses. Exactamente, licenciado, es una situación de un ambiente laboral bastante negativo, un ambiente laboral bastante difícil para cada uno de nosotros por el tema del hostigamiento, por el tema de ese discurso de odio, esta discriminación, y al final que también se ha sentido que es un tema más que todo de sectarismo político, pues. Y aquí me gustaría dejar algo bien claro, licenciado, y es el tema de que al menos por parte del mecanismo de protección, ninguna de las personas que ahí laboramos llegamos por un tema o una coyuntura política. Todos ahí estamos por un tema de capacidad, llegamos al mecanismo de protección por un tema de una trayectoria en la defensa de derechos humanos que nos avala. Creo que en mi caso y en el caso de cada uno de mis compañeros tenemos una experiencia en el área de los derechos humanos. En ese sentido tenemos el compromiso por la defensa de los derechos humanos y también nos consideramos defensores de derechos humanos. Entonces dejar eso claro, que ninguno de nosotros llegó a la institución, llegó al mecanismo de protección por un tema político, sino por un tema de capacidad y un tema de compromiso y que, como le digo, también somos defensores de derechos humanos. Así es. Donny, es el concejal presidente del mecanismo de protección, Donny Reyes. Donny, ¿qué hacer, hombre? ¿Qué se puede hacer? Como dice el Chavo del Ocho en su magnífico personaje del Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defendernos? Ya no hay quien defienda a los compañeros y a las compañeras. Empezar diciendo que lamentamos
mucho lo sucedido con la Dirección de Protección. Y más que eso, elevamos nuestra gran preocupación, ¿no? Y solidaridad con las compañeras y los compañeros, porque conocemos su trayectoria, conocemos su compromiso que ha tenido. Es una dirección bastante complicada, ¿verdad? Y bueno, muchos de ellos y ellas han hecho gran esfuerzo y han apostado, ¿no?, a todo esto. Realmente me da indignación, mucha molestia de saber que se cometen procesos al margen de la ley, primero, utilizando el poder para humillar, para denigrar a las personas, ¿verdad? Independientemente lo que sea. Yo me muero de la vergüenza de tener una ministra como esta. De verdad, criticaban tanto el régimen anterior, pero esto no salió guayas, como decimos popularmente. Óigame, Donny, ¿y representa realmente los derechos humanos esta ministra? Honestamente. Pues yo creo que ella representa los intereses del gobierno, ¿no? No necesariamente los derechos humanos. Lamentamos, condenamos, señalamos, y como se lo hicimos saber hoy a la ministra, a la directora del Mecanismo de Protección, que cuál era el plan que tenía. Ya de por sí sabíamos que el personal que tiene la Dirección de Protección era limitado y que por eso eran muchas de las limitaciones en la actuación para dar respuesta a las necesidades. Pero hoy quedándose con 6 personas, le va a cargar más, le va a duplicar funciones. Si el argumento es porque tenían duplicidad de funciones, ahora les va a duplicar o triplicar más funciones a los que quedan. Es un personal técnico calificado. El gobierno, el Estado, los hondureños hemos invertido con nuestro dinero del Tesoro Nacional en formación, en capacitación, en entrenamiento, en desarrollo de habilidades para que se pueda avanzar con el mecanismo. Y ahora lo desmantelan y no estamos cuestionando que despida o no, sino es la forma. Así es. Humillante, violatoria a la dignidad de la persona. Eso es lo que se cuestiona, ¿no? La forma, el proceso, quienes asumen ahora entonces. Que da pena, pues realmente da pena. Yo estuve ahí en la secretaría, me daba pena con los compañeros, porque yo digo, mujeres saqueadoras, Juan Carlos, del mecanismo, que conocemos a la saqueadora por más de 6 años, que le tocó ir a limpiar casos de refugios, casos de seguridad, moverse ella, entregar medicamentos, cuando no está en sus funciones de una saqueadora. Claro. Y aprendió a hacer cosas. Lamento esta situación. Ana, es reprochable y condenable. Sí. Ana, ¿usted tiene algo que decir? Yo quería... sí, ahorita con lo que decía Donny, estamos todos muy tristes porque hemos conocido a un señor de tercera edad, se llama Juan. Él fue vigilante de casi 5 años en el mecanismo, una persona enferma, diabética, y hoy fue internado por tener la presión alta debido al despido que fue víctima él injustificadamente, totalmente. Entonces estamos muy tristes todos y preocupados por él también. Imagínese, Donny, imagínese qué terrible. Qué terrible, sí, qué terrible. No, ahora, condenable. Ahora, a nivel de Casa Presidencial, a nivel del asesor presidencial José Manuel Zelaya Rosales, a nivel de la presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya, ¿se darán cuenta de esto que ha pasado o que está pasando con su ministra de Derechos Humanos, Donny? Sí, yo creo que lo saben porque lo hemos manifestado en la última sesión de consejo que tuvimos, que tenía la plana de viceministros, ¿verdad? De Relaciones Exteriores, de Seguridad, de Defensa, hasta la Procuraduría General de la República que le hace comparsa. ¿Quién sabe, no? Yo creo que no, el viceministro Hugo Suazo, que parece que es el hombre asesor,
de la familia Zelaya Castro. Me imagino que ya lo sabe, hemos escrito, hemos enviado correspondencia, hemos pedido a través de todos los medios, hemos notificado. Se le ha hecho llegar la información, imposible no la tenga. Además, no solo ha sido por este espacio, ¿verdad?, que ha recibido comunicación de la presidencia, sino que por otros medios y otras organizaciones que han denunciado. Pero como le decía hace un momento atrás, creo que es el instrumento perfecto de la presidenta que le está haciendo el trabajo ahí, ¿no? Sí. Pero está dejando mal al país, está dejando mal, pues, no sé qué esperan con esa política antiderechos. Y los organismos internacionales, ¿qué se dice de ellos? ¿Qué dicen? ¿Se han pronunciado? Los países cooperantes, porque los países cooperantes aquí tienen mucho que ver con este mecanismo de protección, no han dicho absolutamente nada. Pues nosotros hemos comunicado y hace poco enviamos una carta al G16 exponiéndole toda la situación para que pueda apoyar el encuentro de un espacio con las autoridades. Sin embargo, no se han pronunciado. La coordinadora residente de las Naciones Unidas, Ali Checkerhoff, contestó el correo diciendo que está promoviendo el encuentro de la reunión para podernos. O sea, pero le digo, sí saben, ¿no?, de lo que está sucediendo, porque estamos comunicando a altos niveles con el G16, con Naciones Unidas, con la Oficina de Derechos Humanos y Política de la Embajada, para poder informar, porque eso no puede continuar así. Entiendo. Ya para finalizar, y como última intervención, por favor, abogado Cristóbal Martínez, ¿van a ustedes a actuar, van ustedes a hacer alguna diligencia judicial próximamente? Exactamente, licenciado Juan Carlos, estamos preparándonos pues para hacer uso de las instancias legales que el derecho nos asiste, tanto en el área penal, porque consideramos que sí han existido algunas actuaciones que pueden enmarcarse precisamente en delitos, y también en el área en materia laboral estaríamos también acudiendo a las instancias tanto del juzgado contencioso administrativo, pero previo a esto agotando el trámite administrativo. Pero efectivamente consideramos que este atropello, esta vulneración a nuestros derechos humanos, debe existir una instancia que realmente vele por nuestros derechos y también sea garante de los mismos. Entonces, efectivamente vamos a estar acudiendo a las instancias que correspondan para poder defender nuestros derechos humanos. Y ya para finalizar, Ana, algo que quiera acotar, lógicamente lamentando y solidarizándonos con esto que les ha pasado a ustedes. Solo mi preocupación, porque llegamos a conocer a muchas personas defensoras y realmente conocimos casos que son bien preocupantes y esperamos que el Estado no le dé la espalda. Ese en primer lugar, y en segundo lugar, pues pedir que por lo menos se vele por nuestros derechos y se cumpla, porque nosotros hemos sido injustamente despedidos, entonces el Estado debe velar por protegernos también, porque es un Estado garante. Gracias. Muchas gracias, Ana Padilla, coordinadora de Derechos Humanos y secretaria técnica del Consejo de Protección. Para finalizar, Donny Reyes, ya a nivel de otras instancias, ¿hay alguna situación, alguna esperanza que esto se pueda salvar todavía? Pues estamos desde la sociedad civil y los gremios intentando no poder rescatar esta dirección, este mecanismo. Como le decíamos hoy a la directora, el papel de ella es fundamental, pero que lamentamos la displicencia, el incumplimiento a la ley, el irrespeto a los procesos con la que está actuando, ¿no? Y que eso tiene responsabilidades penales, administrativas y legales, ¿no? Y que en su momento pues ella tendrá que comparecer con la justicia por la falta por la debida actuación correctamente, y que los compañeros afectados y de la Secretaría tienen todo el derecho a buscar las instancias correspondientes, y también les acompañaremos
hemos sido testigos de esas humillaciones, de esos tratos y ese acoso laboral que han habido ahí, y pues no podemos callar y ser compartes, ¿no? Entonces, decir que a Ana, Cristóbal y al resto de las compañeras del mecanismo que cuenten con nuestra solidaridad y pues que les acompañaremos. Muchas gracias a los tres. Gracias. Gracias a los tres por su participación y esperamos que se tomen medidas urgentes, 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 porque la responsabilidad de los defensores de derechos humanos, que incluye acá a la comunidad LGTB y otras organizaciones, la responsabilidad que pueda tener ante una agresión en contra de los jueces, abogados, periodistas, es del Estado, es del Estado.